Muy bien, ya estamos de regreso. Esto es Proyecto Acercamiento. Yo soy Marco Polo y como vimos el fin de semana pasado, ahora somos salvos, somos sanos, somos restaurados, somos amados en aquel que nos amó, Cristo Jesús. Así es que si tenemos esa seguridad de que estamos salvos en Cristo, ahora tenemos que aumentar y hacer las obras, hacer lo que Dios nos manda hacer para que desarrollemos y cumplamos su voluntad. Vimos el fin de semana pasado 3 pasos que nos ayudan a sentirnos que estamos cumpliendo la voluntad del Padre. Dice en 1 de Juan 2:15: amados, no amen al mundo ni las cosas del mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre. Gloria a Dios. Así es que es importante no solamente creer en Cristo, ser salvos por su gracia y por su amor, por lo que Él hizo en la cruz, sino también ahora es importante que hagamos la voluntad de Dios en este mundo. Así es que el fin de semana yo sugería 3 pasos a seguir. El primero es: aumenta tu tiempo de oración y calidad de oración. La oración de fe te da confianza. Dice en Hebreos 5:7 que el Señor Jesús, en los tiempos en que estaba en la carne, ofrecía oraciones con lágrimas, con súplicas y con gemidos para aquel que podía librarlo de la muerte. Así es que, hermanos, si el Señor Jesús pasó tiempo en oración, si el Señor Jesús pasó tiempo de calidad clamando a Dios con gemidos, con pasión, hermanos, con fe, ¿cuánto más nosotros debemos aprender a tener esa intimidad con el Padre? Si Él lo hizo, ¿cuánto más nosotros debemos de hacerlo? Fíjense que la fuerza que el Señor Jesús sacó para cumplir la voluntad de Dios y hacer lo que el Señor le mandó, porque inclusive el Señor Jesús oró diciendo: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿sí? Y Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Dice el Señor Jesús: yo no vine a hacer mi voluntad sino la voluntad de aquel que me envió. Igualmente nosotros debemos de tener ese tipo de actitud y de fe. Padre, hágase tu voluntad como en el cielo, se haga en la tierra y en mi vida. Hermanos, el Señor Jesús sacó fuerza y sacó ese carácter y esa fe de la comunión que tenía con el Padre para enfrentarse al castigo, al sufrimiento, a la desilusión y al dolor. Igualmente nosotros tenemos que aprender a hacerlo. Así es que paso número 1 para crecer, para cumplir la voluntad de Dios, es la oración. Practica oración, practica más tiempo, aumenta tu tiempo y calidad de oración. El apóstol Pablo nos lo hacía. Si el Señor Jesús lo hizo, el apóstol Pablo lo hacía, el apóstol Pedro lo hacían. Y el Señor nos dice en la palabra, hablando el apóstol Pablo en Romanos 1:16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo Jesús, porque es poder de Dios para salvación en todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, hermanos, que el Señor manda su evangelio a salvar. Y quiso salvar a los judíos, quiere salvar a los judíos, pero ellos no aceptaron en ese tiempo. Y Pablo se fue a todo el pueblo gentil. Y sabemos que en su tiempo, cuando se cumple el tiempo de los gentiles, el Señor también va a salvar a muchos del pueblo judío. Luego en Romanos 15:19 dice el apóstol Pablo: porque yo no vine con palabras persuasivas, yo no vine con palabras vacías, sino con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. Y todo lo he llenado del Evangelio de Cristo Jesús. Cuando uno pasa tiempo en oración, cuando uno pasa tiempo en la presencia de Dios y estás en comunión con Dios como Cristo estuvo con el Padre y con el Espíritu Santo en perfecta comunión, que son un solo Dios verdadero, viene ese poder y esa fuerza.
cuánto más nosotros debemos de buscar esa unidad espiritual con Dios para poder hablar no solamente con palabras vacías, sino también con señales y prodigios y con el poder del Espíritu Santo para llenar este pueblo, este mundo del Evangelio de Cristo Jesús. Luego en Primera de Tesalonicenses 1:5 nos dice el apóstol Pablo: nuestro Evangelio no ha llegado con palabras, sino en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Querido hermano que me estás escuchando, es hora que procedamos a hacer cosas definitivas en nuestra vida y practicar nuestra oración y nuestra fe en una forma poderosa, en una forma práctica. Así es que para hacer la voluntad de Dios y cumplir la voluntad de Dios, sugerimos 3 cosas. 1. Aumenta tu tiempo de oración. Número 2. Procede al crecimiento espiritual e intelectual. Y número 3. En oración, haz un plan de evangelismo. Hoy hemos desarrollado el tema de la oración. Ora, querido hermano y amigo. Pasa tiempo en oración, como el Señor lo hizo, con clamor, con gemidos, con pasión a Dios. Dile: Señor, salva a mi familia, salva a mi vecindario, salva mi ciudad, salva mi país, salva este mundo. La palabra nos dice que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Orad sin cesar, dijo el apóstol Pablo. Así es que, queridos amigos y hermanos, oremos y velemos en oración, porque sabemos que al tener comunión con Dios, vamos a ser soldados efectivos en el ejército de Cristo. Haz tu ver en mí, que mi corazón sea como tú, y como el barro moldéame, hazme a tu imagen, esa es mi oración.